Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Biblia es útil. Diga conmigo, toda la Biblia. Quiero que se te meta esta palabra en la cabeza. Ella es útil. Útil para tu hijo tímido, útil para tu hijo extrovertido, para tu hijo rebelde, para tu esposa, para tu esposo. Ella es útil para todos los miembros de la familia, sin importar su generación, su pecado, su maldad. No podemos sacar la palabra de Dios de nuestra crianza ni de nuestra casa. Porque ahorita es mejor. Bendigo los psicólogos. Estoy de acuerdo en buscar ayuda. Créame, 100% de acuerdo. Pero no puedes poner al psicólogo primero que la palabra. Bendigo los terapeutas. Son de Dios, son una bendición. Pero no va primero que la palabra. El único manual que te va a ayudar a guiar a tus hijos es la palabra. Amén. Pero hoy vamos a enseñarles cómo usar esa palabra en nuestros hijos, que eso lo vamos a ver más adelante. 3, asuma la responsabilidad. Diga conmigo, asumo. Asumo que instruir, formar y educar a mi hijo es una responsabilidad mía que no debo delegar a nadie. ¿Quién está educando a tu hijo? ¿La abuela? ¿Cuántas abuelas hay aquí educando nietos? Educando nietos, formando nietos, criando nietos. Abuelas, abuelos, tíos, tías. ¿Quién está dándole instrucción a tus hijos? ¿Con quién los dejas tanto tiempo? ¿Quién los está enseñando? ¿El televisor? ¿Quién? Si usted ha delegado esa responsabilidad, ya usted está fuera del diseño de Dios. El diseño de Dios es que papá y mamá sean los únicos responsables. Voy a dejar el hijo porque me voy a hacer la obra. Cárguelo con usted. Me voy a la célula. Me voy al discipulado. Me voy. ¿Me está entendiendo? Es un error que abandones en casa de otro a tus hijos por hacer la obra. Y es un error que abandones la obra por cuidar a tus hijos. Tienen que andar contigo. Tienen que andar contigo porque allí es donde Él va a ver que lo más importante es servir a Dios, amar a Dios. Porque papá y mamá tienen un estilo de vida que ellos no pueden romper y destruir. Amén. Siguiente, aprenda a mostrarle a sus hijos un Dios y no un libro. Diga conmigo, un Dios y no un libro. Estamos muy acostumbrados a decirle a nuestros hijos, ¿qué le decimos? La Biblia dice, ¿sí o no? Hijo, la Biblia dice que no mienta. Hijo, la Biblia dice que diga la verdad. Hijo, ¿y qué les hemos enseñado? Un libro y no un Dios. Cuando ellos crecen y ven el libro, dicen, a mí no me da la gana de seguir el librito negro que siempre mi papá me daba por la cabeza. Este es un libro X, un libro que tiene muchas normas, un libro que volvió loco o loca a mi mamá y a mi papá, y yo no quiero nada con el libro. Ese es el problema de enseñar el libro y no al Dios del libro. ¿Estamos entendiendo? Nuestros hijos necesitan primero conocer a Dios para que luego el libro les interese.
Si lo hacemos de forma contraria, cuando crezcan, abandonarán el Dios que escribió el libro. ¿Entendimos? Estamos acostumbrados también ¿a qué? A gritar, a regañar y a dar cantaletas. ¿Qué es una cantaleta? Sentar el hijo y hablarle y hablarle y hablarle, hablarle 2 horas, 1 hora, media hora. Y usted queda hasta cansado de tanto hablarle. Pero él entró por aquí y le salió por aquí. Estamos acostumbrados a gritarles, a enojarnos con ellos, a decirles la Biblia dice, a decirles eso no se hace. Pero hoy vamos a aprender que todo lo que hemos estado haciendo cuando le gritamos, cuando damos cantaletas, lo vamos a empezar a instruir en un principio. Porque los principios son los que se graban en el corazón de nuestros hijos, no los regaños ni los gritos, ellos los graban. Sino que más bien tratan de hacer el esfuerzo de olvidarlos. Lo que tú necesitas para que el corazón de tus hijos cambie no es gritar, no es una cantaleta, no es un maltrato, es sembrarles un principio en su corazón. Amén. Anteriormente quizás le decías, hijo, tienes que perdonar, porque la Biblia dice que si no perdonas te vas al infierno. Ahora, adoptando la formación de un hijo moral, que quiero que aprenda un principio para que ese principio lo ayude a decidir, yo le voy a decir, hijo, Dios es perdonador. Y como Dios es perdonador, cambio en la Biblia dice por él, Dios es perdonador. ¿Y cómo que Dios es perdonador? Sí, Dios es perdonador. Porque cuando leemos Miqueas 7:18, dice que Dios como tú que perdona la maldad. Dios es perdonador. Y como tenemos ser como Dios, nosotros también perdonamos. Yo debo inspirar a mi hijo. No tanto a obedecer el libro negro porque se va al infierno, sino que la inspiración de nuestros hijos debe ser moralmente como Dios. No dije ser como Dios, dije moralmente. ¿Cuál es la moral de Dios? Él es santo, puro, misericordioso, no dice mentira. ¿Qué más? Es amoroso, justo, verdadero. La inspiración de nosotros como papá debe ser decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, hijo, hija, seamos moralmente como Dios para que podamos ver su rostro el día que ya no seamos en la tierra. Amén. Pero si la motivación suya es obedece el libro, lee el libro negro que te manda al infierno, y no le presentamos a un Dios moral que hay que imitar, es probable que ese niño cuando crezca y sea adolescente, como decía nuestro pastor en semanas pasadas, crezca en el templo, pero no conoció al Dios que habitaba en ese templo. Papás, mamás, si constantemente te ha preocupado el cristianismo de tus hijos, empiece a enseñarle Dios es. Dios es. Y cuando ellos conocen a Dios, cuando ellos entienden cómo es Dios y el carácter de Dios, vendrán corriendo y amarán este libro.
y harán de él el libro que escribirán en la tabla de su corazón. Y día y noche la repetirán, la obedecerán, la amarán. Será la guía de sus vidas, porque primero conocieron al Dios que la escribió. Amén. Cristianismo no es que simplemente vengan a la iglesia. Cristianismo no es simplemente que se autodenominen cristianos. El cristianismo de nuestros hijos es mostrarle el carácter moral de Dios. Por eso, papá, mamá, cuando tú fallas en la moral, cuando tus hijos lloran porque se enteraron que tú les fuiste infiel a su mamá, cuando tú mientes y ellos se decepcionan porque moralmente no te pareces a Dios, cuando las niñas ven que su mamá, su papá, cuando el niño ve que su mamá y su papá moralmente no es como Dios, ¿cómo creen? Otro ejemplo, si yo quiero decirle o enseñarle a mi hijo a ser disciplinado y ordenado, miren cómo se puede hacer para grabar un principio en su corazón. ¿Qué le quiero enseñar? El orden y la disciplina. ¿Qué le voy a decir? Que Dios es ordenado. ¿Dios es ordenado? Sí, Dios es ordenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí voy a la Biblia, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios, para poder crear la tierra, ¿qué tuvo que hacer primero? Ordenarla. Es un principio. Seas cristiano o no seas cristiano, ser ordenado es un principio. Seas cristiano o no seas cristiano, perdonar es un principio. Seas cristiano o no seas cristiano, decir la verdad es un principio. No podemos decirle a nuestros hijos como que si eres cristiano tienes que decir la verdad. Entonces me salgo del cristianismo, Señor, y se arregla la vida. No, es que seas o no seas, es un principio que tienes que grabar en su corazón. Y que profese o no profese la fe, le va a quedar el principio. ¿Me entendió? El respeto es ¿qué? ¿Religión o principio? La justicia es religión o principio. La humildad es religión o principio. Pero en vez de enseñar principios, enseñamos religión cuando los queremos manipular. De que si eres cristiano tienes que ser así, si vas a la iglesia tienes que ser así. Porque la Biblia dice, el principio se empieza a grabar en el corazón del niño cuando le decimos Dios es. Cuando le citamos, obviamente, la palabra donde describe la característica de Dios y cuando le motivamos a ser moralmente como Dios, indistintamente fuera de la religión. ¿Me estoy explicando, papás? ¿Me estoy explicando? Porque entonces, cuando tú le dices, mientras vengas a la iglesia haces tal cosa, mientras seas cristiano haces tal cosa, ¿qué le estás diciendo? Salte. ¿Qué le estás diciendo? Salte para que se acabe el problema. Pero yo le digo algo, ¿cómo se sale uno de Dios cuando está grabado en el corazón? ¿Cómo se sale? No se puede salir de allí. Y así sucesivamente, todas las enseñanzas que usted le va a dar a sus hijos de ahora en adelante, ya no la va a convertir en un regaño, ni la va a dar con un simple, eso no se hace porque es malo. ¿Cuántos hemos dicho eso? No se hace porque es malo. No se hace porque es malo. Pero esa explicación no es suficiente para que se grabe un principio en el corazón del niño.
Cuando le decimos eso no se hace, hay que decirles el por qué no se hace y el cómo sí se debe hacer. Porque si no, ese niño no está desarrollando algo que se llama razonamiento moral, sino que simplemente está acostumbrado a obedecer porque le dan una orden, y si quebranta esa orden va a venir papá y mamá muy enojados y me van a castigar. Entonces mejor yo obedezco porque no quiero que me peguen. Pero resulta que un día ya el correazo, el castigo no le va a doler ni le va a importar. ¿Y qué va a hacer? Lo que le dé la gana. Desde hoy tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos algo que se llama razonamiento moral. Tu hija hizo algo incorrecto. En vez de darle un regaño, una cantaleta, o decirle eso no se hace porque es malo, o decirle eso no se hace porque la Biblia dice que no, o decirle eso no se hace porque te vas al infierno, usted le va a decir, venga acá, eso no se hace. ¿Por qué? Dele razones morales por el cual no se hacen, porque usted no está formando en su hijo una religión que él pueda abandonar cuando crezca y cuando le dé la gana. Usted está formando en su hijo un principio que lo acompañará toda la vida, y explicándole el cómo sí se hace, el cómo sí se responde, el cómo sí se deben hacer las cosas. Y tercero, para que el pensamiento moral se desarrolle, ya cuando nuestros hijos pasan a una etapa mayor de 6 años, es decir, cuando empiezan primer grado en adelante, hay que enseñarlos a decidir el bien. ¿Me está entendiendo? Tienes 2 niños, un niño discute con su hermano, no le quiere prestar las cosas, se pone terrible, es egoísta, ya tú ves su corazón y tú dices, mi hijo tiene rasgo egoísta. Le llamo, venga acá. Le explico qué es el egoísmo. Le doy un principio. ¿Cuál es el principio? Dios no es egoísta. ¿Por qué Dios no es egoísta? Mira lo que dice aquí, Él dio a su Hijo unigénito, dio lo que más quería. Le enseño razonamiento moral. Razonamiento es pensar en lo correcto para luego decidirlo. Eso es razonamiento moral. Luego que le dé la explicación, le digo, ¿qué piensas decidir? ¿Vas a compartir con tu hermana o vas a ser egoísta? Los niños son bondadosos, ¿oyeron? En su naturaleza son bondadosos. Es probable que decida, muy a regañadientas, compartir. Pero ¿sabes cuál fue tu victoria? Que lo decidió. Ojo, yo no estoy diciendo que los niños deciden qué comen, qué no comen, qué se visten y a dónde vamos. Estoy diciendo que los hijos deben aprender a decidir el bien. A usted también que nos mira allá en casa, Jesús quiere entrar en tu corazón, en tu casa, en tu vida. No solamente para transformar tu familia, sino también para transformar tu corazón. Si así deseas hacerlo, repite esta oración con todos los que estamos aquí. Usted que está aquí conmigo también repita y ponga la mano en su corazón, diciendo conmigo: Padre, hoy acepto a tu Hijo Jesús como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Hoy te entrego mi casa y mi corazón.
entra en él y haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que de él jamás sea borrado. Recibo tu Espíritu Santo, tu llenura, tu sello, y declaro que yo y mi casa te serviremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.